Ante todos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio propuesto 3.16 del libro Jesús Fraile Mora. El tema en especial a tratar es la regulación y eficiencia de los transformadores. ¿Para qué nos sirve una regulación? Para mantener una tensión de suministro adecuado. ¿Esto cómo lo podemos hacer? A través de los taps o gradines. Bueno, vamos a empezar en forma simple del enunciado del problema. Un transformador monofásico de 160 kVA de relación de transformación de 2000 a 200 voltios, una frecuencia de operación de 50 Hz, ha dado los siguientes ensayos. En vacío tenemos 2000 voltios, 1 amperios y 1000 watts. En cortocircuito 8 voltios. También nos dicen que la corriente de cortocircuito es igual a la corriente asignada. Nos da una potencia de cortocircuito de 2550 vatios. Ahora lo que nos piden calcular es en el punto A, circuito equivalente aproximado del transformador reducido al primario. En el B, si se aplica una tensión asignada al primario, cuál será la tensión secundaria. Cuando el transformador suministra una corriente secundaria de 400 amperios con un factor de potencia .H inductivo, cuánto vale el rendimiento del transformador en este caso. El punto C, cuánto vale la potencia aparente máxima, rendimiento y rendimiento máximo con un factor de potencia .8 capacitivo. El punto D, el más importante, cuál será la regulación o caída de tensión relativa del transformador en el caso anterior. Descripción de las ecuaciones variables y constantes. Bueno, estas son las ecuaciones que vamos a hacer uso para la resolución de nuestros problemas. Tensión en el primaria, el secundario, la podemos observar acá, la relación de transformación, las tensiones de corriente referidas al primario, que también son muy importantes para nuestra resolución de problemas, la regulación, que la podemos ver así, o simplemente la otra manera sería derivadas al lado primario. Datos del problema. Tenemos la potencia nominal 160 kVA voltamperes, la frecuencia de operación de la red 50 Hz, la tensión en el primario 2000 voltios, la tensión en el secundario 200 voltios, los datos de ensayo en vacío, atención nominal, en el lado de alta tensión, tensión en vacío 2000 voltios, corriente de vacío 1 amperio, la potencia absorbida en vacío, recordemos que esto nos representa las pérdidas en el núcleo, 1000 watts. Los datos del ensayo de cortocircuito, tenemos la tensión de cortocircuito 8 voltios y un dato importante, que la corriente de cortocircuito es la corriente asignada. La potencia absorbida en cortocircuito, que nos representa las pérdidas en el cobre, tendría a ser 2560 vatios. Solución al problema. En el punto A, calcular el circuito equivalente aproximado del transformador reducido al primario. Del ensayo en vacío, realizado en el lado de alta tensión, podemos obtener el factor de potencia en vacío, ¿no? de la potencia en vacío, tensión y corriente en vacío, cual obtenemos 60 grados. Y para calcular la corriente en el hierro y la corriente de magnetización, nos podemos valer del diagrama fasorial del ensayo en cortocircuito, la cual lo tenemos acá. Entonces acá tenemos las relaciones de corriente en el hierro y la corriente de magnetización. Reemplazando nos va a dar .5 y .86 respectivamente. Las impedancias de la rama paralelo también la podemos hallar valiéndonos de este circuito. Como podemos ver, la resistencia en el hierro, tensión en vacío entre la corriente en el hierro, nos da 4000 ohmios, y la reactancia de magnetización de la misma manera, tensión en vacío entre la corriente de magnetización, nos da 2309.401 ohmios la resistencia de magnetización. Del ensayo de cortocircuito realizado en el lado de baja tensión, podemos obtener primeramente la relación de transformación, ¿no? Es lo que nos va a interesar para resolver lo resto. Entonces, haciendo la división de la tensión primaria y secundaria, tenemos una relación de transformación de 10. Ahora, necesitamos pasar los resultados al lado primario, entonces simplemente multiplicamos por la constante. Entonces, tensión de cortocircuito referido al primario sería 80 voltios. Ahora, la corriente nominal también, ¿no? La potencia nominal entre la tensión nominal referido al primario sería 80 amperios. Ahora, del factor de potencia de cortocircuito obtenemos el ángulo 66.42 en grados. Nuevamente, del diagrama fasorial del ensayo en cortocircuito podemos obtener estas relaciones. Nos valemos de estos para recordarnos.
Entonces obtenemos la impedancia de cortocircuito 1, la resistencia de cortocircuito 0.4 ohmios, la reactancia de cortocircuito 0.9117. Ahora, para tener una idea qué es lo que hemos calculado, obtenemos el circuito equivalente más o menos, ¿no? La, la rama la, la, la rama en el la rama shunt, la resistencia en el hierro, la reactancia de magnetización, la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Punto B. Si se aplica la tensión asignada al primario, dice, ¿cuál será la tensión en la secundaria cuando el transformador suministre una corriente secundaria de 400 amperios con un factor de potencia 0.8 inductivo? ¿Cuánto vale el rendimiento del transformador en este caso? Ya nos dicen que se está asignando una tensión en el primario a 2000 voltios. Ahora tenemos una corriente de suministro, en este caso en el secundario, de 400. Nos podemos valer de la resistencia y la reactancia de cortocircuito y vamos a aplicar también la fórmula de CAP más adelante para ver este problema, ¿no? Entonces, primeramente lo que necesitamos es referir la corriente de suministro al primario. Entonces lo tenemos acá, simplemente entre la relación de transformación, que nos da 40 amperios. Ahora nos da un factor de potencia de 0.8 inductivo. Entonces, por lo tanto, nuestro ángulo estará en retraso. Ahora, en forma rectangular, expresando la corriente referida al primario y de la misma manera la tensión referida al primario, tenemos acá. La tensión referida al primario en módulo nos da 1965.303 voltios. Ahora la tensión en el secundario es lo que nos piden, simplemente lo dividimos entre la relación de transformación y tenemos de 196.53 voltios. Bueno, además de eso nos piden calcular el rendimiento. Entonces, en las mismas condiciones vamos a aplicar esta fórmula, pero con los parámetros referidos al primario. Entonces obtenemos un rendimiento de 97.459%. Punto C. ¿Cuánto vale la potencia aparente máxima, rendimiento máximo con un factor de potencia de 0.8 capacitivo? Bueno, primeramente la potencia aparente máxima vamos a calcular. Entonces nos podemos valer de los ensayos de vacío, ¿no? Tenemos la potencia en vacío 1000 vatios, la potencia de cortocircuito 2560. Recordemos que esto nos representa las pérdidas, pueden ser pérdidas fijas, pérdidas variables. Entonces vamos a definir el índice de carga óptimo de tal manera, esto va a suceder cuando las pérdidas fijas se relacionen con las pérdidas variables. Entonces sería, ¿no?, el coeficiente, el índice de carga óptimo vendría dado por la raíz cuadrada de las pérdidas en el núcleo entre las pérdidas en el cobre, lo cual nos da un 0.625. Bueno, el índice de carga también nos va a servir para resolver este problema. El índice de carga se define como la potencia útil entre la potencia nominal. Ahora, si nosotros queremos calcular la potencia aparente máxima, la potencia aparente máxima, entonces tenemos que trabajar con el índice de carga óptimo y con la potencia aparente nominal, lo cual obtenemos un valor de 100.000 voltamperes. Bueno, ahora calculamos el rendimiento máximo, ¿no? Recordemos que tenemos un factor de potencia 0.8 capacitivo. Entonces, al tener esto, tenemos un ángulo de 36.87 grados. De la misma manera, queremos un rendimiento máximo, trabajamos con la potencia aparente nominal, el índice de carga óptima. Entonces vamos a obtener un rendimiento de 97.561%. Punto D. ¿Cuál será la regulación o caída de tensión relativa del transformador en el caso anterior? Bueno, este es el punto más importante, ¿no? La regulación. Bueno, tenemos un factor de potencia 0.8 capacitivo, de tal manera que nuestro ángulo sería, ¿no?, 36.87 grados. Bueno, necesitamos la corriente en el secundario. Entonces la podemos calcular de la potencia nominal máxima entre la tensión en el secundario, lo cual nos da una corriente de 500 amperios. Bueno, esto la necesitamos en el primario, entonces la tenemos que referir. La dividimos entre la relación de transformación, nos da 50 amperes. Bueno, esta ecuación la vamos a utilizar para la variación interna del transformador, ¿no? Tensión en el primario menos la tensión referida en el secundario, ¿no? La resistencia de cortocircuito, reactancia de cortocircuito, las corrientes referidas al primario,
por el coseno y el seno del ángulo. A esta diferencia se le llama la variación interna del transformador. Ya la tenemos acá. Entonces vamos a obtener una variación interna de menos 11.495, ¿no? Y si esta variación interna la dividimos entre la tensión primaria nominal, vamos a obtener la regulación. Nos da menos 0.575. Recordando la teoría, cuando nos da una regulación negativa, está ocurriendo el fenómeno, el efecto Ferranti. Bueno, hasta ahí terminan los incisos para resolver, pero vamos a adicionar algo más, ¿no? La evaluación de la regulación en función al índice de carga. Bueno, recordemos que tenemos un factor de potencia 0.8 capacitivo, entonces vamos a calcular las caídas de tensión relativas, ¿no? Simplemente todas referidas al primario. Resistencia de cortocircuito, tensión del primario. De la misma manera, reactancia de cortocircuito, tensión del primario con una corriente referida al primario, ¿no? Obtenemos 2.29. Ahora vamos a hacer variar el índice de carga desde 0 hasta 1. Recordemos que el índice de carga puede variar en esos valores. Bueno, y en esta ecuación, en función del índice de carga, vamos a obtener la regulación para nuestra carga capacitiva. Ojo, acá en el signo menos para capacitiva. Si fuera inductiva, esto cambiaría para un signo más. Bueno, graficando, vamos a obtener la regulación en función del índice de carga, lo cual tenemos la regulación, el índice de carga. Recordemos nuevamente que el índice de carga puede variar desde 0 hasta 1. El índice de carga nos da a conocer cómo es que está trabajando nuestro transformador. Si está a plena carga, el índice de carga será 1. Bueno, eso sería todo.